Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Rodolfo Medina. Muy buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar del planeta donde se encuentre gracias a las tecnologías que como generación nos ha tocado disfrutar. Hoy tenemos un programa verdaderamente especial. Le voy a entregar un adelanto del libro que me fue solicitado gracias a las revelaciones de la estrategia de Marcelo Ebrard, de las cuales usted ha sido partícipe, así que de alguna manera es usted copartícipe de este libro. Es un libro muy interesante que nos va a permitir dilucidar si Marcelo Ebrard está viviendo un sueño de fantasías o si realmente puede alcanzar su propósito de ser el candidato a la presidencia por parte del partido Morena. Como segundo tema, vamos a meternos en los laberintos de de las preocupaciones más profundas que como personas, como seres humanos tenemos. ¿Qué es la verdad? Pero no creo que nos vamos a poner filosóficos. Este tema lo vamos a usar para demostrar que, a pesar de todo, el difunto Murillo Karam tenía razón cuando hablaba de la verdad histórica. Tampoco ese es el tema central. El tema central es que el tema de Ayotzinapa podría cobrar una nueva víctima y se llama Omar García Harfuch, y todo debido a las complicaciones de algo que se hizo hasta un cachondeo, el tema de la verdad histórica. Quédese con nosotros, ese tema no políticamente sino jurídicamente verá que es verdaderamente trascendental. Y como tercer tema, para estar a tono, le voy a decir por qué. Gracias a la Suprema Corte de Justicia, fíjese lo que son las cosas, tanto que la ataca el presidente, y gracias a la Suprema Corte de Justicia, muchos de los que han corrido la aventura política del presidente López Obrador pueden estar en libertad a pesar de haber sido autores de algunos delitos electorales. Toda una paradoja entre la política y el sistema jurídico que le voy a revelar a continuación. Quédese con nosotros porque en un segundo comenzamos. Bueno, hoy estamos de vuelta y mire, ese es el libro del que le hablo. Esa es la portada. Le voy a hacer una breve presentación para que sobre todo vea la dinámica tan interesante de este libro. La verdad es que yo no he visto ninguno de este estilo, en el que los libros cobran vida. Es algo que me tiene fascinado. Pero además el contenido está sustentado en una serie de hipótesis que nos van a permitir ver si Marcelo Ebrard en realidad tiene elementos como para que podamos afirmar lo que yo he afirmado, que sí puede ser el candidato de Morena a la presidencia de la República, o si se trata solamente de un sueño guajiro. Como puede ver aquí, el libro anterior que publiqué, que se llama Amloide, en el cual la inteligencia artificial revela una serie de sucesos importantes respecto del propio López Obrador, es parte de esta colección, una colección interesante de la que en otro momento le hablaré. Hoy no quiero utilizar mucho tiempo, pero vea la dinámica de este libro. Vemos ahí a Marcelo Ebrard conduciendo, ¿se acuerda? La barca de Dante, pero ahora la están tomando el propio Marcelo y López Obrador. Avanzan por los caminos del infierno. Y vea qué interesante el otro tipo de animaciones que se pueden hacer. Como puede ver, efectivamente, el libro pues cobra vida. El libro es una cosa fabulosa. Lo voy a invitar a después ya que esté publicado, que puede ser esta semana o la siguiente, a que tengamos una charla sobre el mismo. Pero bueno, todo esto viene a colación por cómo se han estado desarrollando, porque vivimos esto como si fuera una historia que vivimos en vivo. Y le hablé desde que comenzamos a tocar el tema de que la estrategia es una estrategia en dos vías para conducir tanto a López Obrador como a Morena, como duda a Claudia Sheinbaum, por los caminos que pueden llevarlos al infierno. Y estas dos vías, una es la vía jurídica y la otra es la política. En el ámbito jurídico, como podrá usted ver,
Marcelo Ebrard presentó lo que habíamos anunciado, su denuncia ante el Tribunal Electoral. Ya también esta semana le contestó el tribunal, le dio entrada a la denuncia y dijo que conminará a Morena a que le responda al señor Marcelo Ebrard respecto de la posible violación de sus derechos político-electorales. Esto es la esencia, es la médula de la estrategia de de Marcelo Ebrard, que le permitirá tener vida jurídica a sus aspiraciones y que eventualmente lo va a poder llevar hasta diciembre, enero, donde las cosas cobrarán otro cariz. En el libro lo vamos a explicar a fondo. El otro elemento central que está en la vía política es lo que conocimos esta semana también. Este video de lo más llamativo, de lo más interesante, pero también de lo más extraño. Claudia Sheinbaum anunciándose en Times Square. La pregunta es, ¿lo pagó su campaña? ¿Lo pagó ella? ¿O es un favor de la mano amiga? Me parece que por ahí está surgiendo la vía política de la estrategia. Porque acuérdese, al final de cuentas se trata de un caminito que los va a llevar al infierno. Pero además hemos tenido otra serie de situaciones en esta semana que, mire, me permiten concluir una serie de cosas. Hablando de la estrategia de Marcelo Ebrard. La gran pregunta es, ¿se doblegó el presidente López Obrador ante la estrategia? ¿Se doblegó ante Marcelo Ebrard? Y le voy a decir por qué me hago esta pregunta. En una mañanera, le preguntaron a López Obrador qué opina de la denuncia que presentó Marcelo Ebrard. Y contra lo que nos tiene acostumbrados el presidente, solamente dijo unas palabras que, créame, no son las de López Obrador que conocemos. Un López Obrador que yo vi timorato, que dijo, bueno, pues es la ley. ¿Qué es lo que nos sugiere esto? Insisto, van camino al infierno y van a bordo de la barca de Dante. Yo ya terminé. Pues son procedimientos legales y hay libertades. Es lo único que puedo comentar. Yo ya terminé como dirigente del Movimiento de Transformación. Ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando. Y bueno, entonces lo que sigue en este tema es una dinámica en la que vamos a estar involucrados, porque aquí lo que hacemos es ver el tema, pero no desde la óptica política, que están revisando los analistas en general, sino desde la óptica jurídico-política. Y si usted se pregunta, ¿por qué la decisión de publicar un libro como el que le estoy anunciando? Lo dejo para rematar con este intercambio que tuvo Ciro Gómez Leiva durante su programa, en el que se pregunta, lo mismo que se pregunta mucha gente, ¿y qué es lo que quiere Marcelo Ebrard? ¿Pero qué buscaría 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 Marcelo Ebrard? Bueno, usted ya sabe lo que quiere Marcelo Ebrard y ya conoce algunos elementos de la estrategia que ha trazado el propio ex canciller, pero también en el libro va a poder conocer algunas revelaciones interesantísimas que le van a hacer evocar los tiempos del levantamiento zapatista, los tiempos del asesinato de Colosio, los tiempos del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, los tiempos del asesinato del cardenal Posadas, y es que tenía edad como para recordar. Pero el tema medular, el tema central de esto es, en ese momento, lo que se logró fue neutralizar a Carlos Salinas de Gortari como el gran elector y hacer que Ernesto Zedillo, quien acabó siendo el candidato del PRI a la presidencia, fuera realmente un candidato por descarte. Y hoy estoy en condición de afirmarle. Lo que Marcelo Ebrard está buscando en esta estrategia es
neutralizar ni más ni menos que a López Obrador como el controlador de la sucesión del 2024, y si lo logra, es muy probable que tengamos una sorpresa. Me das la vida, me das la muerte, me das la dicha. Usted seguramente ha escuchado esta canción y se preguntará qué tiene que ver la Sonora Santanera, temas jurídicos. Bueno, no precisamente. Aquí la Sonora Santanera canta a la verdad que le da a alguien, al igual que la mentira, la dicha y la vida y la muerte. Algunas de las grandes reflexiones. Pero tiene esto todo que ver con la mentada verdad histórica. ¿Se acuerda usted? Recordará que los medios de comunicación, en coparticipación con los círculos políticos, acabaron haciendo del tema de la verdad histórica un verdadero cachondeo, en el cual la verdad histórica, el concepto verdad histórica, acabó siendo algo peyorativo, acabó siendo sinónimo de mentira, acabó siendo sinónimo de manipulación, de engaño, de posible incluso coparticipación de un evento que la verdad es muy lamentable para todos. Pero hoy quiero decirle, Murillo Karam en ese tiempo hablaba como abogado. La verdad histórica es un término real que existe en el mundo de los abogados. De hecho, en el sistema jurídico es algo verdaderamente importante. Primero que todo, déjeme explorar un poquito de cosas tan fascinantes como las que nos entrega el cine, para aproximarnos al concepto de la verdad neutra, no verdad histórica. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad. Mira, tita, la mera verdad es que la verdad no existe. Escenas memorables, sin lugar a duda, que de algún modo nos reflejan la profundidad de esta búsqueda. Pero volvamos al tema jurídico. Déjeme explicarle. Cuando se analiza cualquier fenómeno, sobre todo en el mundo del derecho penal, ¿qué es lo que buscan los fiscales? ¿Qué es lo que busca la defensa, los abogados defensores? ¿Qué es lo que busca al final de cuentas el sistema jurisdiccional, es decir, los jueces y los tribunales? Buscan lo que usted ya se está imaginando. Buscan la verdad. ¿Por qué? Porque solamente cuando nos aproximamos a la verdad de un hecho, entonces el derecho nos da la condición de aplicar el marco normativo, el marco jurídico y proceder en consecuencia. Ahora bien, para aproximarnos a la verdad jurídica, es necesario transitar desde la construcción de la verdad histórica. Recuerda de Murillo Karam. A concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Esta es la verdad histórica. ¿Y cómo se construye la verdad histórica? No se construye a partir de conjeturas, de ideas, de suposiciones, no. La verdad histórica se construye a partir de elementos de prueba, de argumentos lógicos, de un sistema que le dé sustento pedido para construir esta verdad. Y solamente después es que los involucrados pueden comenzar a discutir respecto de los argumentos que cada uno tenga para llegar al establecimiento de la verdad jurídica. Así que yo le digo, Murillo Karam tenía razón en ese sentido, pero no crea que la intención de abordar el tema tiene que ver básicamente con revivir ese evento. No, tiene que ver con otra cosa. Mire aquí a Arturo de Córdoba en una película memorable, Las Tres Perfectas Casadas, hablando de la verdad. Vengo a que me diga la verdad, tío. La verdad.
Te contestaré como un escéptico de hace 2000 años. ¿Y qué es la verdad? Como si alguna vez hubiera existido la verdad. Patrañas para los débiles y los infelices. Y ya le decía, mi propósito es abordar la verdad a partir del cachondeo, de la manipulación, de lo que sucedió con los desaparecidos de Ayotzinapa, estos jóvenes desafortunados. Pero también la manipulación de ya 2 gobiernos consecutivos. Tanto así que llegamos a un momento en el cual podríamos tener otra víctima de Ayotzinapa. Y esa víctima se llama Omar García Harfuch. Porque mire, ya esto otra vez entró en el cachondeo de la verdad histórica. García Harfuch, que yo no sé qué piense usted de él, si es buen policía, si es mal policía, si será buen candidato, si sería mal candidato, no lo sé. Lo que sí sé es que está la manipulación, que ya lo contaminó, ya está manchado. Mire lo que decía Alejandro Encinas cuando se le preguntó, porque además coincidió, respecto de la candidatura de García Harfuch y por qué este hombre que formó parte de las investigaciones, que incluso se dice que era cercano a García Luna, a Genaro García Luna, y usted sabe que García Luna no es de las personas más populares para López Obrador. Sin embargo, Morena le da la posibilidad de que sea candidato a la presidencia. Pero miren lo que decía Alejandro Encinas. Está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues, no están los nombres completos. Se aparece, ahorita que lo veas ahí en el documento. ¿Sí? A ver, ¿cómo que no? Claro que siempre. Está en el reservado, ¿va? Hijo, y si pasamos, no, es que si... Ahora déjeme explicarle las cuestiones raras de esta participación. Encinas dice, claro que García Harfuch está mencionado en el documento. Incluso con los reporteros se lo ve, se pone un poco imponente, por no decir hasta fuera de lugar, como diciendo, ¿cómo que no está? Pues claro que está. Pero cuando pide que le muestren los reporteros el documento donde aparece García Harfuch, ¿qué cree? No está en el documento. Y luego viene la revelación. Resulta que sí está, pero un documento que está clasificado, que está reservado. ¡Ey! Cosas raras están pasando aquí. ¿Dónde está la verdad? Y ya no hablo aquí de la verdad histórica. Aquí estoy hablando de la verdad, de cómo han manipulado el caso de los familiares, en este caso, de los difuntos o de los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Dónde está la verdad de lo que significó la presencia de García Harfuch? ¿Y dónde está la verdad de lo que está sucediendo dentro de Morena para tal vez cobrar una nueva víctima de Ayotzinapa? Me das la vida, me das la muerte, me das la dicha, la mentira y la verdad. Déjame empezar este tema con la belleza. La belleza santa. Y es que efectivamente, fíjese lo que son las cosas. Shakira, si viviera en México, estaría probablemente prisionera. Por los temas estos de la prisión preventiva oficiosa que tanto defendió Andrés Manuel López Obrador. Pero déjeme decirle, gracias a sus no amigos de la Suprema Corte de Justicia y gracias al sistema internacional de derechos humanos, no solamente Shakira ahora ya podría quedar libre y llevar su procedimiento en libertad. Un poco lo que está pasando con qué cosa tan rara. Los principales emblemas de la corrupción que este gobierno quiso poner en prisión, ya sabe de quién le hablo, ¿no? De Juan Collado, el abogado de los poderosos, millonarios, del poder económico y del poder político, y el exdirector de Pemex, a punto de quedar libres, por virtud de casos mal presentados, falta de prueba, pero sin embargo, en la lógica de López Obrador,
deberían seguir prisioneros en su proceso. Pero déjeme decirle lo que le comentaba. Gracias a la Suprema Corte de Justicia y que comenzó a aplicar los criterios del Sistema Internacional de Derechos Humanos, la prisión preventiva está comenzando a ser algo un poco más humana. Pero gracias también a eso, o menos manipulado, pero gracias también a eso, es que los delincuentes electorales de este gobierno, si es que los hay, podrían pasar sus procesos, si es que se los hacen, si es que la Fiscalía encargada de delitos electorales procede en consecuencia, podrían llevar sus procesos sin necesariamente estar en una cárcel. Déjame tratar de explicar. Mire, el presidente López Obrador, qué contundente, qué preciso, qué duro era ahí del 2021, todavía hace 2 años, respecto de los delincuentes electorales. De que no se use al gobierno, ni mucho menos el presupuesto, para favorecer a nadie. Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Ya ven que usted no está favoreciendo. No tengo una doble moral o un doble discurso. Y efectivamente, ¿qué nos dice la Constitución? La Constitución de la República nos dice que los delitos electorales se consideran delitos graves cuando se trata del uso político de los programas sociales, por ejemplo, del uso político de los recursos del gobierno o de los gobiernos, cualquier nivel, para manipular electoralmente. Y por lo tanto, nos dice la Constitución, conllevan prisión preventiva. Pero como les decía, la Corte ha asumido lo que es compromiso no de la Corte, sino del Estado mexicano, para dar protección a los derechos humanos de los inculpados. Es decir, la Corte no se pone del lado de los culpables, como nos han querido decir falsamente, sino que la Corte se pone en favor de los inocentes. Y un principio fundamental del derecho nos dice, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, es injusto tener una persona en prisión a la que no se le ha comprobado su culpabilidad en un delito. Pero y gracia, delincuentes electorales que parece ser que se encuentran también dentro de este gobierno, que parece ser que han estado participando, juzgue usted lo que nos ha dicho Marcelo Ebrard, juzgue de cómo ha acusado el uso de recursos públicos para apoyar a uno de los aspirantes a la candidatura de Morena, pero no vayamos tan lejos. El caso de Delfina Gómez. Delfina Gómez, hoy gobernadora del Estado de México, quien fue condenada por delitos electorales. Ella, según la lógica cruda y dura de López Obrador, debió haber estado prisionera en prisión preventiva, oficiosa. Así que hay muchos que le deberían dar gracias a la Suprema Corte de Justicia, pero también al Sistema Internacional de Derechos Humanos. ¿De qué lado estoy yo? Yo estoy del lado de quienes dicen que los culpables deben ser sentenciados, pero que no se puede tener en prisión a alguien que fue acusado, solamente acusado, y sobre todo tratándose de temas políticos. Los temas políticos son sumamente manipulables para doblar adversarios. Pero ¿quién cree usted que es uno de los principales que nos han hablado de este tema? También es López Obrador. Recuerde que le puse en el programa anterior, me parece, y en otros previos, cómo defendía a la hoy vicepresidenta de Argentina, diciendo que al condenarla por corrupción, condenada en tribunales, lo que estaban queriendo era sacarla de la contienda política. Y recuerde también cómo el propio López Obrador se ha muchas veces envuelto en el traje de victimización, diciendo que lo han querido aniquilar, utilizando el Poder Judicial, acusaciones con fines políticos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con los delincuentes electorales de este proceso? Yo creo que no mucho. Yo creo que Marcelo Ebrard va a avanzar por el camino que le toca,
Pero respecto de los delincuentes electorales, créame, es muy difícil meterlos a la cárcel. Sobre todo si están en el partido que está en el gobierno y sobre todo si en la presidencia de la República está alguien que también ha sido cuestionado por lo mismo. Basta recordar el libro El Rey del Cash y cómo el presidente, en vez de contestar de manera congruente, lo único que hizo fue evadir las acusaciones que ahí se presentan. Lo vamos a dejar hasta aquí. Como le digo siempre, cuídese mucho y esté pendiente del libro que le he comentado. Vamos a discutir sobre el mismo. Espero que sea usted copartícipe. Y mientras tanto, como le digo siempre, cuídese y nos vemos pronto.